Queridos amigos de Ciclis Ecuador y también de radiolio.net, qué gusto saludarles. Soy Alexander Tejero, les saludo desde la ciudad de Esmeraldas, desde el país Ecuador, y hoy me encuentro con Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico del Ecuador. Vamos a hablar sobre la lamentable pérdida del Papa emérito Benedicto XVI. Como jóvenes siempre estamos interesados en aprender sobre nuestros papas, en saber qué nos dejan de enseñanzas, en saber qué podemos hacer, qué pasos seguir, ¿no? Y creemos que Benedicto XVI, este gran teólogo, este gran profesor, nos ayuda a entender cómo radiolio.net, como Ciclis Ecuador, que es una comunicación solidaria, que es una comunicación que mira al otro, que mira a aquel que nos necesita, que mira a las personas más necesitadas de todos los continentes. Los mira con ojos de amor, porque el Papa Benedicto XVI justamente en sus distintas encíclicas siempre hablaba sobre el amor. Y siempre decía, y cuando murió, sus últimas palabras fueron: Señor, te amo. Monseñor Carrascosa, qué gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes, encantado de estar siempre con los jóvenes. Gracias, Monseñor. Monseñor, cuando Benedicto XVI ha dejado este mundo, dijo: Señor, te amo. ¿Lo podemos categorizar como el Papa del amor? Sí, se podría decir, aunque también un hombre que ha escrito tanto sobre tantas cosas, primero como gran teólogo, porque ciertamente pues es quizá el mayor teólogo del siglo XX e inicio del XXI. Ha escrito sobre tantas cosas, también se puede decir que es el Papa de la fe, que ha escrito cosas magníficas sobre qué significa creer, pero siempre en relación con el amor, o sea, una fe que no estaba nunca desligada de ese amor a Dios y de ese amor al prójimo. Ha sido un hombre de unas enseñanzas muy ricas y podemos subrayar algunas de ellas en este diálogo. En su primera encíclica, Deus Caritas Est, él habla justamente sobre el amor, ¿no? La caridad es amor. De esa primera encíclica, que creo yo, lamentablemente muchos jóvenes no hemos tenido la oportunidad de leerla, ¿qué podemos sacar de enseñanza de esa encíclica, Monseñor? Miren, no han tenido ocasión ustedes ni muchos otros de oír hablar de él porque se le hizo como una campaña mediática muy negativa. Igual, cuando él fue elegido, la prensa reaccionó muy mal, se le consideraba un hombre retrógrado, un hombre conservador, muy duro, y yo no he visto caricatura más grande que esa. Yo cuántas veces he dicho en mi vida que no había visto nunca tanta diferencia entre lo que yo escucho hablar de una persona y lo que yo conozco de esa persona por mi encuentro personal con él, mi conocimiento personal con él, que en el caso de Joseph Ratzinger. Y yo te puedo decir que yo lo conocí el año 1982, hace 41 años, o sea, no ayer. Y he tenido oportunidad de tratarlo, y he tenido oportunidad hasta de... en los años que estuve en Roma, yo era jefe de gabinete del ministro de Relaciones Exteriores del Papa, José Angelo Sodano, y a veces pues, tenía que trabajar, contactarlo. Él era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero luego, físicamente, él vivía a un lado de la Plaza de San Pedro y trabajaba en el otro. Y yo vivía en este lado y trabajaba en este, por lo cual muchas veces nos cruzábamos en la Plaza de San Pedro. A veces era solamente un saludo, otras veces era para su momento a conversar. Pero un hombre fino, un hombre muy humilde. Mira, cuando iba en la Plaza de San Pedro siempre iba con una sotana negra, llevaba su bolsa en la mano izquierda para que en la mano derecha, donde llevamos el anillo, los obispos la llevaban en el bolsillo para que nadie supiera. La gente lo veía pasar y era un sacerdote más que pasaba por ahí. O sea, nunca marcó diferencias. Pues en esa primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor, en el primer número hay una cosa que él ha repetido muchas veces y la está repitiendo el Papa Francisco, porque es un concepto que al Papa Francisco le gusta y lo repite. Uno no comienza a ser cristiano por una decisión a nivel ético o porque ha encontrado una gran idea.
uno comienza a ser cristiano porque se ha encontrado con una persona, con un acontecimiento, dice él, con Jesucristo. Y ese encontrarte con una persona como Jesucristo te cambia la vida, te da un nuevo horizonte a tu vida, le da una orientación decisiva. Y eso me parece importantísimo, porque también va más allá de una religiosidad que no toca la vida. O sea, si tú te encuentras con Dios, si tú te encuentras con Jesucristo, cambia tu manera de ver las cosas, cambia tu manera de afrontar los problemas, cambia la manera de afrontar tu futuro. Y entonces esto me parece que es esta idea del encuentro, fíjate, que comienza cuando uno comienza a ser cristiano, va a estar muy presente pues hasta el final. Unos años, muy pocos años atrás, antes de fallecer, un periodista que le entrevistó, porque este hombre tiene 4 libros de entrevista, que son quizás las cosas que se leen más fácil. Sí, uno lo hizo con un periodista italiano, Informe sobre la Fe, con un periodista que se llama Vittorio Messori, y 3 los hizo con un periodista alemán ateo, que se llama Peter Sebald, periodista en el periódico Bild. Si tú conoces lo que es Alemania y conoces lo que es el periódico Bild, es lo más antisistema, es lo más radical, es lo más... Pues este señor trabajaba allí y le pide un diálogo al cardenal Ratzinger y se lo concede. Y entonces hacen un libro que se llama Dios y el Mundo, luego hacen otro que se llama Luz del Mundo, y luego han hecho uno último estando ya retirado. Pero en ese Luz del Mundo, por ejemplo, le pregunta, ¿y usted si ve que no tiene fuerza se retiraría? Y dijo, ningún problema, si yo entiendo un día que no tengo las fuerzas suficientes para responder como la Iglesia y el mundo de hoy merecen y necesitan, yo no tengo ningún inconveniente en dar un paso al costado. Y 2 años y medio después lo hizo, o sea, lo había dicho. Igual que cuando lo leímos pensamos que era una cosa dicha así. Bueno, pues este periodista le pregunta en cierto momento, ¿y usted cómo se prepara para la muerte? En el último libro, que se llama Últimas Conversaciones. Y el Papa tiene una respuesta que a mí me fascina. Él dice, yo no me preparo para ningún final, yo me preparo para un encuentro. Te encuentras el encuentro con Jesucristo como inicio cuando uno comienza a ser cristiano, encuentro con Dios cuando uno termina su vida. Y dice que ese encuentro es el momento de sumergirse en el océano del amor infinito. O sea, yo no he visto manera más bella de hablar de la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero visto desde la fe, es un encuentro con alguien que te quiere. Sí, Monseñor, sabe que las definiciones que da Benedicto XVI, ¿no es cierto? Ese de prepararse para el encuentro es increíble, porque justo a pesar de que cada uno de nosotros esté formado, unos teológicamente con unos estudios más altos, aún así dentro de nosotros hay ese miedo, ese temor. Y Benedicto XVI, al parecer, pues supo cómo encontrarse con Dios, claro, y cómo preparar ese encuentro. Ahora, usted antes dijo algo que por supuesto que todos nos llamó la atención y todos lo sabemos. Cuando Benedicto XVI sube como papa, lo tachan la prensa de una forma realmente increíble, horrible, como el Rottweiler de Dios, como el papa nazi, un montón de cosas. Monseñor, ¿cómo nosotros los jóvenes deberíamos entender a Benedicto XVI, esa figura tímida, ¿no es cierto? Que tiene esas, o sea, lo denominan de esa forma. ¿Por qué ocurre eso? Sabemos que fue alemán, y de hecho participó obligatoriamente, por supuesto, dentro de los campos nazis. ¿Cómo entender eso, Monseñor? Bueno, él no que participó en los campos nazis es demasiado decir. Fue llamado a servicio militar y fue solo unos meses porque terminó la guerra. Claro. Él prácticamente no llegó a entrar en nada, pero era el gobierno que había. Entonces reclutaron a todos los universitarios, a todos los seminaristas, porque era ya a la desesperada, ya no tenía un ejército, o sea, el ejército estaba perdiendo en todas partes y reclutaron. Eso. No, yo creo que lo que más le dolía a una cierta prensa
era que él dijera sin ambajes que estábamos asistiendo a la dictadura del relativismo. El relativismo es decir que todo es relativo, todo da igual. Portarse bien, portarse mal, hacer el bien, hacer el mal, qué más da, todo es relativo, lo que me parece, ¿no? Y él decía, no, miren, hay cosas que son objetivas, o sea, que te guste o no te guste, el bien es bien, el mal es mal. Entonces, eso, para mucha gente, era ser considerado retrógrado. Él no tuvo nunca ningún problema, porque él decía, a mí no me interesa lo que la gente piense de mí, me interesa lo que Dios piensa. Y eso me parece, esa idea, yo no sé si usted se acuerda, hace 4 años cuando hubo la Jornada Nacional de la Juventud en Quito, yo en una de las catequesis, los jóvenes que tenía delante eran varios cientos, una iglesia llena. Recuerdo que un momento hablando de las redes sociales y de que a veces vamos por ahí mendigando que te den un like, y si no te dan un like te agarras una enfermedad. Una tristeza profunda. Dije, pero preocúpense de que Dios les dé un like, de que su vida les guste a Dios, no tanto de lo que piensen el uno o el otro. O sea, en ese aspecto somos muy esclavos de cosas muy efímeras, ¿no? Este Papa era un hombre que iba a las cosas esenciales. Y mire, cuando hablamos de la muerte, por ejemplo, yo sé que nos escuchan muchos jóvenes. Cada vez que yo tengo que hacer un funeral, y le dices a la gente, mire ustedes que al final nos vamos a morir todos, y me ponen unas caras, me miran así como, sí, todos, sí, menos yo. Nos vamos a morir todos, menos yo. Esa es que es difícil aceptar la muerte, ¿no? Claro. Pero es que desde el día que nacimos, nada más seguro que nos vamos a morir. Y yo creo que aprender, saber, esta vida dura lo que dura y no más, que da de sí lo que da de sí y no más, es sabio. Y esto te ayuda a plantearte la vida. O sea, no es amargarte la vida, es planteártela bien. Es saber que hay que vivir con toda la seriedad, pero que a cierto momento esto se va a acabar. O sea, cuando uno tiene 20 años parece que esta vida no se acabará nunca. Cuando uno empieza a tener canas como yo las tengo desde hace muchos años, empiezas a decir, oye, esto, que la imagen de este mundo pasa, ¿no? O sea, que... Entonces, el vivir la vida sabiendo que tu fe parte de un encuentro con Jesucristo, que te acompaña toda la vida, y que al final de esta vida terrena te vas a encontrar con Él, como el sumergirse en un océano de amor infinito, como dice el Papa, me parece sabio, me parece... Y claro, cuando él lo ha vivido así, al final, que los últimos 10 años él no era Papa, pero nos da un testimonio de un cristiano que ha vivido coherentemente y que con esa coherencia se ha ido preparando el encuentro con Dios. Monseñor, no puedo evitar esta pregunta. ¿Usted cree que al Papa Emérito Benedicto XVI le dolían o le molestaban los comentarios que se hacían respecto a él de forma negativa? Era muy libre, era un hombre muy libre de esas cosas, o sea, con esa libertad de no estar dependiendo de lo que digan o no digan de uno. Que a mí me parece que eso es un criterio de madurez. Mientras que uno solo depende de lo que otro diga de ti, eres un inmaduro. Y cuando tú tienes tus propias convicciones y tu propio camino y tu propia fe y tu propio encuentro con Dios, los demás digan, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, hay cosas que no dependen de nosotros, hay gente a las que... Yo digo siempre que nadie somos billete de $100 que le gustamos a todo el mundo. Hay unos a quien a uno le gusta su manera de ser y a otros no. Y eso tranquilamente hay que aceptarlo. O sea, yo creo que eso es una condición de madurez humana y cristiana. Monseñor, en la misma línea, ¿cómo sabemos que el Papa Benedicto XVI antes pertenecía a la Congregación para la Fe? ¿Cómo la Iglesia, o mejor dicho, esta línea de la teología de la liberación entiende a Benedicto XVI? Sí, yo creo que no lo entendieron. Eso es mi opinión personal. Uno de los más altos exponentes de la teología de la liberación fue Leonardo Boff, que era un padre franciscano, que luego colgó los hábitos y dejó la vida religiosa y se casó. Este fue alumno en Alemania del profesor Ratzinger.
Y hubo un momento que el profesor Ratzinger le llamó la atención. ¿Por qué? Le podía decir, mira, si la teología que sabes te la enseño yo. Ahora, donde te equivocas es en aplicar un análisis marxista a los problemas sociales, porque el análisis marxista te lleva a la lucha de clases. Y la lucha de clases es lo contrario del Evangelio. Entonces ahí hubo dos instrucciones, son dos documentos sobre la teología de la liberación publicados por la Congregación Doctrina de la Fe y escritos por Ratzinger, donde todo el análisis de la realidad y de que la fe tiene que llegar a cambiar las estructuras está totalmente apoyado. Lo que sí se viene a decir es, cuidado, porque si a la hora de hacer ese análisis tú utilizas un instrumento como es la filosofía marxista, ese instrumento te va a llevar necesariamente a la lucha de clases. Y la lucha de clases es lo contrario de lo que Jesús en el Evangelio dice que debe ser la manera de vivir de los cristianos. Dice, en esto conocerán que ustedes son discípulos míos, si se aman unos a otros. Nada más contrario al amarse unos a otros que la lucha de clases. En ese marco, Monseñor, ¿cómo podemos entender al Papa Emérito Benedicto XVI, nosotros los jóvenes, frente a la acción social, frente a la ayuda social, frente a ver al otro, al más pobre, al más necesitado? No, él ha sido siempre primero como enseñanza, pero también como vida. Era un hombre muy atento al más pequeño, muy atento al más necesitado, pero como estilo de vida. Que eso es lo que creo que, partiendo del Evangelio, tenemos que tener. O sea, uno que cree en Jesucristo no puede no hacer el bien al prójimo, porque él mismo nos ha dicho, lo que le hagáis al más pequeño, a mí me lo habéis hecho. O sea, se juega nuestra relación con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que si uno dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Y Ratzinger siempre ha insistido, o sea, siempre que hablaba de la fe la ponía en relación con el amor al prójimo, con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Y en esa encíclica Deus Caritas Est, toda la segunda parte sobre la acción social de la Iglesia, pero que debe partir de ese amor que tú has aprendido de Dios, de un Dios que te ama y que como reflejo lo devuelves amando, interesándote a quien vive en necesidad a tu alrededor. O sea, en ese aspecto no hay la mínima objeción. Lo que hay es, a nivel de teología, que la teología de la liberación como tal, que es algo que, por ejemplo, el Papa Francisco siempre critica el ideologizar la fe. O sea, meterle una ideología a la fe en vez de partir de la fe. Por ejemplo, el Papa Francisco ha sido más de una línea teológica que se llama la teología del pueblo, que es típica de América Latina y de Argentina en particular. Un profesor que fue muy importante para él, el profesor Scanone, que murió hace un par de años. Pues estos no aceptaron nunca el análisis marxista de la teología de la liberación como base filosófica. Pero sí ese amor concreto de estar presente. Entonces la gente que trabajaba con el arzobispo Bergoglio en Buenos Aires antes de ser Papa Francisco, pues sabían que la prioridad eran las villas miserias. O sea, el estar ahí donde la gente está sufriendo. Y apoyar la fe desde ahí. O sea, que no es desentenderse del mundo. Y en ese aspecto, Papa Benedicto y Papa Francisco, o sea, tienen la misma concepción. Un acercamiento total al más necesitado. Pero desde el Evangelio, desde el amor evangélico y no desde una filosofía que, repito, te lleva a la lucha de clases. Pues señor, bueno, cambiando un poco la dirección, pero en esta misma línea, Benedicto XVI siempre fue un personaje bastante tímido, bastante poco mediático, pero sin embargo fue el primer papa que el 3 de diciembre de 2012 pues lanzó un primer tweet, el cual decía: queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo de todo corazón. Benedicto XVI, con esta acción de crear un Twitter, de entrar al mundo de las redes sociales, ¿qué quiso mostrar?
¿Muestra una iglesia que está abierta a todos los cambios? Muestra una iglesia que en un momento se expresa a través de unas maneras que él no eran las suyas, las de su tiempo. Pero un hombre que te demuestra que está abierto a interesarse para comunicar por esas vías. Mira, Benedicto XVI era cero mediático, pero era un hombre de gran relación humana, era muy fino en la relación humana, porque era un tímido, y los tímidos en las distancias cortas se crecen. Yo tenía una relación muy bonita con él y veías, se le salía ese enorme corazón que tenía en la relación normal con las personas. Pero salía ante una plaza de 1 millón de personas y se achicaba, porque es así, no era mediático. Pero, por ejemplo, el hecho de comenzar con las redes sociales. Yo te puedo decir una cosa, yo soy muy mediático, estoy muy en redes sociales, y a mí, quien me hizo entrar ahí fue el Papa Benedicto. Porque el Papa Benedicto, en un momento determinado, creo que era 2010, escribe en el mensaje para la jornada de las comunicaciones sociales. El mensaje se titulaba "Las redes sociales, nueva frontera de la evangelización". Y yo recuerdo que torcí la nariz y dije, será el continente digital, ¿no? Porque sí, pero yo decía, eso que es una pérdida de tiempo. Y me metí, que me hice una cuenta en Twitter, otra en Facebook y otra en Instagram. Pues por pura obediencia a lo que me proponía el Papa, las redes sociales, nueva frontera de la evangelización. Porque creo que también hay que saber estar ahí. Y saber estar ahí con un talante desde el Evangelio, sin ofensas, pero con propuestas. Y esa es mi manera de verlo, y se lo debo a él. Gracias que ha recordado este tema del Twitter, porque fue él el que me hizo entrar en este mundo. Fíjate que era una persona que no, para él era totalmente desconocido y tuvo que aprender qué es eso. Y luego decidió abrir una cuenta que el Papa Francisco la continúa, Pontifex. Pontifex.es o Pontifex.it, que es en italiano, y luego hay en inglés, tal, hay un montón de letras. Sí, es interesante cómo la figura de este Papa tímido, calmado, tranquilo, nos sorprendió con abrir una cuenta de Twitter. Así como también es impresionante que esta misma figura, pues creo, a mi parecer, hizo cambios dentro de la iglesia o tocó temas dentro de la iglesia bastante complejos que no son, como que no se le ha dado el suficiente crédito. Sí. Como por ejemplo el tema de los abusos claro, que él llevó a cargo, y de hecho se entrevistó con muchas víctimas de abusos, pero como que no se le da bastante relevancia, monseñor. Repito, si es que ahí, o sea, mediáticamente se le ha hecho un vacío terrible. Entonces, la gente te dice, todo eso lo ha hecho el Papa Francisco, Papa Benedicto no hizo nada. Eso es no conocer las cosas. O sea, ese tema de la lucha contra los abusos sexuales por parte del clero lo comenzó en el pontificado de Juan Pablo II, pero era él, porque era Doctrina de la Fe la responsable de ese tema, y él ahí le apoyó mucho a Papa Juan Pablo. Cuando él llegó a ser Papa, profundizó muchísimo más, y lo que ha hecho Papa Francisco ha sido sacar algunas consecuencias de eso. De eso y de otros temas. Por ejemplo, se hablaba de que las finanzas en el Vaticano no estaban bien organizadas. El principio de reorganización de finanzas se debe a Benedicto XVI. Lo que ocurre es que Benedicto XVI fue elegido con 78 años. Entonces llegó un momento en que cuando tuvo 85, 86, sus fuerzas no le daban. Y fíjate, una de las razones fundamentales para renunciar al papado, que es una cosa histórica, o sea, solo un grande tiene la capacidad de decir no me apego a esto y creo que es mejor que siga otro y yo me retiro, pues fueron los jóvenes. Yo te puedo contar que es algo, claro, conozco gente que está muy por dentro, los secretarios que ha tenido el Papa Benedicto y tal, y te van contando cosas. Él hizo un viaje en marzo del 2012 a México. Él quería ir a Ciudad del México y el médico se lo prohibió. Que otra cosa que tampoco se sabe es que él tuvo 3 ictus cerebrales siendo cardenal. Cuando lo eligieron, yo me eché las manos a la cabeza porque dije,
este hombre no va a durar. O sea, un hombre que ha tenido 3 ictus cerebrales, con el ritmo de vida de la agenda de un papa, etcétera, las preocupaciones. Yo tenía mucho miedo que no. Y bueno, después de renunciar ha vivido casi 10 años. Pero bueno, el caso es que el médico le dice al papa que no puede llegar a Ciudad de México por la altitud, está muy alto. Él quería ir por visitar la Basílica de Guadalupe, quería ir a ver a la Virgen Guadalupana. Y le obligaron a que se quedara más bajo, se quedó en León, Guanajuato, que también son 1.600 metros, o sea, ya está un poco alto. Y en la noche se levantó al baño y se cayó. Y se golpeó la parte de atrás de la cabeza con el lavabo. Se hizo una brecha. Y el médico le dijo: Santo Padre, por esto es por lo que le digo que estos viajes largos usted no está ya para esto. Eso era marzo de 2012. En julio de 2013 estaba organizada la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Y el Papa, cuando renunció, comentó con sus más cercanos: no podía ser que 1 millón de jóvenes fueran a Río de Janeiro a encontrarse con el Papa y el Papa no fuera. Y yo no puedo ir. Entonces ahí empezó a pensar, porque estaba caminando el año de la fe y había muchas cosas organizadas durante el año, y ahí tuvo que ir buscando cuándo era una fecha que no se rompía nada al anunciar me retiro. Y ahí llegó hasta febrero 2013, cuando el día 11 de febrero lo anunció, diciendo que se hacía efectivo el 28 de febrero. Pero la razón del encuentro con los jóvenes era una de las fundamentales. Y quien organizaba los viajes papales ha contado en estos días, yo lo conozco muy bien, el doctor Alberto Gasbarri, que cuando faltaban 8 meses, un día despachando con el Papa le dijo: Santo Padre, de Brasil me piden que confirmemos fechas y sobre todo la presencia del Papa. Claro, él ya estaba con la idea de renunciar y había encontrado más o menos febrero como fecha. Y esto era en julio. ¿Qué decir, no? Entonces este señor, Alberto Gasbarri, cuenta que el Papa le dijo: mire, responda que el Papa estará. A mí me chocó la respuesta, pero por otro lado era normal: el Papa estará. Él dice: el Papa estará, lo leyó él. Pero en la mente de Benedicto, es decir, yo me retiro y da tiempo a elegir otro Papa y ese Papa estará. ¿Qué es lo que pasó? Pero esas son cosas muy desconocidas, por desgracia. Sí, hay cosas que no se le reconoce a Benedicto XVI. Monseñor, para ir ya terminando nuestro diálogo de hoy, que realmente interesante, Benedicto siempre discutió mucho y nos propuso esta discusión, y nos sigue proponiendo esta discusión: ciencia y fe. Y en su testamento espiritual nos dice: no se dejen confundir. ¿A qué se refería con eso de no dejarnos confundir? Y siempre relacionar la ciencia y la fe en estos tiempos modernos. Sí, mira, la ciencia y la fe decía que son como 2 alas, y un ave no vuela sino con las 2. Son 2 maneras diferentes de conocimiento, pero que la fuente de las 2 es Dios, por lo cual no hay contradicción. Lo que ocurre es que si tú no tienes la suficiente formación cristiana, religiosa, y tienes una alta formación científica, tu mente de cristiano no es capaz de responder a los interrogantes que te plantea la ciencia. Entonces, manténganse firmes en la fe, no se dejen confundir, que es la parte fundamental de su testamento espiritual. Y me parece que nos tiene que llevar también a los jóvenes a decir: vivir como cristiano significa también formarme, saber de a qué estoy creyendo y ser capaces de dar razón de nuestra esperanza, como dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pedro. Dar razón de vuestra esperanza. Pero para dar razón de tu esperanza tienes que formarte para tener como la estabilidad suficiente que te da el saber quién eres. A partir de ahí puedes dialogar con quien quieras. El Papa Benedicto ha sido un fenómeno en los diálogos con personas ateas. Tiene varios libros escritos con personas que se definen ateos. Y cada uno va exponiendo las razones de por qué creo o por qué no creo. Y son libros interesantísimos. Uno de los últimos, en estos días hablaba también un matemático italiano, el profesor Odifretti,
Pues que y conoció al Papa porque escribió un libro contra el cristianismo. Como ateo, escribió un libro contra el cristianismo y se lo mandó. Y Ratzinger le mandó 12 páginas de respuesta. Para decir, esto es lo que yo pienso, ¿no? Pero un hombre dialogantísimo. Y entonces el profesor Di Freddi le dijo, entonces hagamos un libro juntos. Y han hecho dos libros juntos. O por ejemplo, los diálogos con el profesor Marcello Pera, que era un filósofo italiano, también se declaraba agnóstico, que fue presidente del Senado italiano. O sea, esto es una personalidad. Y esos diálogos entre el cardenal Ratzinger y el profesor Marcello Pera eran famosísimos. Y en Alemania con el profesor Habermas, otro ateo famoso. O sea, él, desde su ser creyente, no tenía ningún inconveniente en dialogar con quien fuera. Pero tienes que estar formado. Lo que quiere decir es, no se dejen confundir, no se dejen engañar. Tengan la formación suficiente para dar razón de su esperanza y para saber en qué creen. Pues señor, para ya cerrar esta entrevista, quizás no sé cuándo lo vuelva a ver, sí quiero preguntarle esto, y es que usted sabe que Benedicto XVI fue el primer papa que dio el paso para las redes sociales y Francisco continúa. Ahora, usted quizás conoce el mundo del metaverso, la propuesta de Facebook que hace su fundador. Mi pregunta es, ¿usted ve futuramente a la iglesia dentro del metaverso? Pues no lo sé, creo que es algo que está todavía iniciando y tenemos que ver cuáles son las consecuencias. Porque ¿sabes cuál es el problema de toda esta técnica? Que la técnica te ayuda en un momento determinado a llegar muy lejos, tal, pero si no estás atento y te dejas llevar por la técnica, como dice un dicho, te acerca a los lejanos y te aleja a los cercanos. Porque luego tienes, en una familia cada uno está chateando y no conversan entre ellos. O sea, aquí no es solo cuáles son las posibilidades de la técnica, sino para qué usamos esa técnica. Porque la técnica es neutra. Todo lo que es técnico moralmente es neutro. Un cuchillo, ¿es bueno o es malo? Sirve para cocinar y es bueno, sirve para matar y es malo. La energía atómica sirve para dar electricidad a un país entero, pero sirve para hacer una bomba que mata a cientos de miles de personas. O sea, toda esta técnica es bueno que la utilicemos si la utilizamos para el bien. Si se utiliza para el mal, es horrible. Entonces, vamos a ver qué pasos se van dando. O sea, el poder hacer una entrevista con el metaverso, con los hologramas, con las cosas. Yo veía estos días alguna entrevista de personas famosas ahí. Pues quizá en un momento se pueda utilizar, pero lo importante no es la técnica en sí, es qué decimos a través de esa técnica. Y también a través de esa técnica habrá que evangelizar. También a través de esa técnica habrá que llevar una buena noticia del amor de Dios. Que eso es por eso es por lo que yo me encuentro en las redes sociales. Porque me parece que es un camino donde también hay que dar testimonio de aquello en lo que creemos. Gracias, monseñor Andrés Carrascosa. ¿Usted cree que Benedicto XVI pasará la historia en silencio, así como estos últimos años? No, yo creo que la historia le hará justicia. Tendrá sus tiempos, porque estas cosas necesitan sus tiempos. Además, un hombre que ha sido tan prolífico, pero que es tan desconocido. Yo el día del funeral le decía, tenía la Basílica del Voto Nacional llena, pero le decía, nadie de ustedes ha leído una sola palabra. Pónganse, si entras hablando de redes, hablando de un smartphone, tú entras en vatican.va, pones Benedicto XVI y tienes todo lo que ha escrito como papa. Y hay cosas preciosas. Conozcámoslo. Entonces, va a necesitar su tiempo para conocerse y hacerle justicia, yendo más allá de esos estereotipos y de esos esquemas fáciles, pero absurdos y no verdaderos que se le han creado. Siempre es un gusto hablar con usted, monseñor Andrés Carrascosa. Igualmente. Gracias por acompañarnos en Signis Ecuador y en radiolio.net. Saludos a todos los que nos escuchan. Como jóvenes estamos muy curiosos en preguntar muchas cosas, así que, monseñor, muchas gracias y pues hasta una próxima. Un gran abrazo. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Amén.